Samtalen har blitt til i et samarbeid med Brooklyn Book Festival, men også våre kollegaer i Filba-festivalen i Buenos Aires har hjulpet oss i denne situasjonen hvor forfatterne ikke har kunnet komme til oss. Mariana Enriquez sitter i lockdown i leiligheten sin i Buenos Aires. I samtale med forfatterkollega Tamara Tenenbaum diskuterer hun den aktuelle situasjonen. Hva har krisen gjort med den allerede skakkjørte økonomien og forfatterne som skriver i Argentina? Hola, ¿qué tal? Yo soy Tamara Tenenbaum, escritora y periodista de Argentina, y voy a estar entrevistando a Mariana Enriquez. Nosotras dos estamos en Buenos Aires, que es donde estoy parada, pero bueno, estamos cada una en su casa porque la cuarentena en Argentina es muy estricta, así que ninguna de nosotras puede salir de su casa. Vamos a grabar cada una desde su casa y vamos a estar conversando sobre todo esto que estamos atravesando y cómo se vincula con la labor de los escritores y las escritoras. Hola, estamos acá entrevistando a Mariana Enriquez, que tenía que estar en Noruega en una hermosísima entrevista presencial, pero pasaron cosas, así que estamos en este contexto tan especial, hablando con Mariana Enriquez, que aún así decidió hacer la entrevista en esta forma en la que la podemos hacer. ¿Cómo estás, Mariana? Bien. ¿Cómo la estás pasando dentro de lo posible? ¿Cómo estás llevando estos días? Depende de qué estemos hablando con pasarla. O sea, a mí el tema de lo que habla como la mayoría de la gente, que es, estar encerrado, no poder ver gente, qué sé yo, eso no me importa mucho. Claro. Lo que me preocupa, digamos, lo que me perturba es por qué, digamos. Claro. Creo que eso es en parte por el motivo por el que no puedo hacer nada productivo, ni disfrutar el encierro, ni nada, digamos, o sea... Claro, en otro contexto disfrutarías el encierro. Si lo elijo, sí, o sea, no, digamos, soy una persona que puede ser extremadamente sociable o extremadamente ermitaña, y si elijo un encierro, la puedo pasar genial. Claro. Pero un encierro no elegido y por una circunstancia dramática o sea, me parece como lo contrario a lo inspirador o cualquier cosa que se le parezca. O sea, que no te parece que esto sea en lo más mínimo fértil para la literatura. No. 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 O sea, pero yo estoy con vos en general, estoy con vos, pero me pregunto también porque pienso que, por ejemplo, ha habido guerras o momentos súper duros y súper terribles que han sido fértiles cuando lo miramos retrospectivamente. Sí, después, pero no durante. No durante, en general. Claro. ¿Y pensás que el después sí va a ser, o sea, pensás que esto es algo interesante para contar? Porque yo dudo también de eso. No lo sé, hay que pasarlo para saberlo también. No estoy segura, no lo sé, o sea, creo que es un momento de incertidumbre y creo que es un momento donde hay que estar todo lo tranquilo que se puede estar con la incertidumbre. No entiendo en ningún sentido la ansiedad por en 4 meses, menos para nosotros dos en Argentina, de estar atravesando en este momento. No entiendo un segundo la ansiedad por pensarlo, cómo contarlo, qué decir. No sé, o sea, es tan difícil decir no tengo nada que decir. Es una ansiedad quizá más periodística, me parece, que tiene que ver también con cierta cosa que también te iba a preguntar, el boom de los contenidos, ¿no? Que tienen que salir notas, entrevistas, todo tiene que estar saliendo, ¿no? Como tiene más que ver con llenar pantalla que con decir, ¿no? Sí, creo que eso era anterior, y creo que eso se potencia sobre todo porque un poco por la ansiedad de volver a la normalidad, que también me parece una locura. Y una locura no porque no sea posible, sino por la ansiedad misma. O sea, es como hay todo un contexto que, por el motivo que sea, te dice no se puede volver a la normalidad ahora. Bueno, está bien, digamos, no se puede. Ya está, mientras no se puede, no se puede.
la ansiedad por hacer algo que no se puede me parece un camino hacia una angustia demasiado, nada, como no me parece sano. Pero sobre todo me parece que el tema de la producción de contenidos era anterior y era abrumadora. O sea, incluso que se llamara a lo que hacemos algunos de nosotros, digamos, escritores o guionistas o lo que sea, que se empezara a llamar así, producir contenido, ¿no? O sea, como que de alguna manera es como producir algo para llenar algo que está vacío, que en realidad no estaba vacío, en realidad no había lugar, ¿no? Totalmente. Para más cosas. Entonces una situación como esta que produce una especie de vacío, porque muchos de esos contenidos que se tienen que producir exigen cosas que no se pueden hacer, como estar cerca, por ejemplo. Pero creo que bajó un poco. Pero hubo como una especie de, en los primeros días por lo menos, como una total euforia por producir cosas, hasta que, bueno, todo el mundo se aburrió y se dio cuenta que no es eso. Leí el ensayo que escribiste sobre esto de la compulsión a pedir opinión, ¿no? Que también es algo que a los que escriben les pasa mucho, ¿no? ¿Y qué pensás de esto? ¿Y qué pensás de esto otro? Incluso con los acontecimientos históricos, y que me pareció muy, muy interesante que vos hablaras en contra de eso. Fue creo que lo único que te leí escribir públicamente, ¿no? ¿O publicaste otra cosa en estos días? No, creo que alguna otra cosa, pero es todo muy parecido. En general creo que es un error, un error como de concepto medio muy común, pedirle opinión a los escritores en general. Salvo aquellos que además tienen como que tienen una vocación de intelectual público, que eso es algo muy particular y que no todos los escritores tienen, por otra parte. Claro. Yo pienso en algunos escritores argentinos, Martín Coan, por ejemplo, es una persona que tiene un interés en la intervención pública de su opinión y qué sé yo. Pero que vos trabajes con la palabra o con la imaginación o lo que sea, no te hace necesariamente una persona que puede opinar o que puede opinar con cierta lucidez acerca de cualquier cosa. No. Entonces creo, digamos, que hay como un reclamo de eso, con lo que yo nunca estoy de acuerdo, pero porque en general yo dudo mucho de casi todo, o sea, no solamente de una pandemia mundial inédita, sino de cualquier cantidad de cuestiones, porque no soy una persona que su cabeza funcione en ese sentido porque trabaje con la palabra. Me parece que no tiene que ver. Y de algunas cosas puedo opinar porque soy periodista, entonces puedo opinar con ciertos datos y qué sé yo, decirte, mira, me parece que esta situación ocurre de determinada manera. Pero para otro montón de cosas no tengo elementos. Creo que también hay una especie de miedo. A mí también me pasa, no tanto porque yo tengo esta postura, pero creo que hay un cierto miedo a decir, no sé, no tengo nada para decir, como si la falta de la palabra pública fuese una especie de desaparición, digamos. Claro. Como el miedo a no figurar. Claro, sí, como una cosa así. Como soy poco importante porque no tengo nada que decir sobre esto. Y la verdad es que yo, qué sé yo, a mí ser poco importante en algunas circunstancias me parece que está bien. O sea, en este momento es un alivio. Gran alivio. No tener que tomar decisiones. Claro. Y leer, sí podés estos días, más allá de escribir, la lectura, ¿cómo te está resultando? No, muy poco. Estoy como leyendo mucho, como yo no dejé de trabajar, estoy leyendo mucho relacionado al trabajo. Entonces estoy haciendo unos prólogos sobre clásicos de literatura de terror, entonces me estoy divirtiendo mucho releyendo El Exorcista, por ejemplo. Qué bueno. Entonces con eso la paso muy bien.
Y cosas así sí puedo leer, pero no me parece no me parece un momento productivo en ningún sentido, como ningún momento elegido. Y además, pues vos me decías, hay otros momentos, hablábamos antes, hay otros momentos que sí producían contenido y opinión. Es verdad, pero eran momentos políticamente más que exigían una participación o una palabra. O sea, esto no Total. puede compararse con una guerra, con una dictadura, es como, yo no tengo, o sea, no... Eso es interesante, claro. Esto nos pone en un lugar más bien pasivo esta pandemia, mucho más de lo que nos pedía una revolución, quizás. Te pone en un lugar de paciente, ¿no? O sea, Total. de espera, de paciente el que está enfermo y los que no, de paciencia hasta que esto desaparezca o se terminen las medidas de cuidado. Y el lugar de paciente es un lugar feo porque es un lugar obediente. Claro. Digamos. Entonces por ejemplo, si vos pensás, no sé, una guerra, cualquier guerra, una guerra que atacara este país, por ejemplo, ¿no? Pues si vos te pones a pensar, no sé, yo soy muy fan y le leo bastante como a los poetas jóvenes de la Primera Guerra Mundial porque me parece increíble. Y son muy buenos, muchos de ellos como Wilfred Owen, por ejemplo. Pero ahí había un posicionamiento político y un posicionamiento ante morir o matar, ante lo que significaba la patria, ante lo que significaba una guerra absurda, ante lo que significaba el sacrificio de los jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, había un montón de significado en la acción y en la sociabilidad con el otro y en la política, que acá es más difícil de ver. Yo no digo que esta circunstancia no tenga cuestiones políticas, pero son más difíciles de ver. Ahora, sobre todo, ¿no? O sea, después hablaba el otro día, creo, con Leila Guerrero, que Leila me decía, bueno, sí, pero hay como dispositivos de control que después se van a desarrollar y ante los que hay que reaccionar. Es posible, pero no sé si esos dispositivos de control están desatados ahora, por ejemplo. Digamos, sí, y también si no los necesitamos, entonces en cierta medida, entonces se vuelve una cosa muy complicada. Se vuelve una cosa muy complicada, es como, ¿cuál sería la rebelión en este momento? Claro. Entonces, digamos, ¿no? Eso hace que toda esta cuestión se haga más complicada que en otros momentos de crisis que como te exigían, acá vos tenés que retirar el cuerpo, no ponerlo. Total. Entonces al retirarlo, es más difícil pensar en la acción de la palabra, digamos, porque es como un movimiento hacia el silencio en realidad. Totalmente. Y creo que por eso era lo que estábamos hablando antes, de que todo se llenó de ruido, ¿no? Porque como el avance hacia el silencio, eso da mucho miedo. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, por un lado la ansiedad y por un lado el tratar de buscar explicaciones en lo que otros piensan que pueden tener las respuestas, que es la gente que justamente que trabaja con la palabra. Que por supuesto puede decir, pero no puede decir lo que se esperan que diga, digamos, ¿no? Que es como, ¿cómo accionamos frente a esto? ¿Qué tenés para decir frente a esto? Y es muy... Y también es una demanda muy injusta, porque es como ponerte en un lugar de cierto olvido de que yo creo que el escritor primero hay que reivindicarlo como artista, yo me pienso a mí como artista en ese sentido, y de que el artista necesita también retiro, digamos, que no es una persona que tiene que estar expuesta todo el tiempo diciendo lo que piensa acerca de las cosas, porque necesita otro tiempo para poder pensar acerca de las cosas. Para mí la literatura es pensar, pero no es pensar de la misma manera que la reacción en el momento y decir tengo esto para decir, sino es pensar con cierto retardo.
Total. Totalmente. Hay algo como del tiempo, del diferido que es necesario, o por lo menos Sí. para cierta forma de producir. Para ciertos escritores, y me parece que es como legítimo respetarles ese momento a los que lo tienen, y también a los que necesitan decir, porque hay un montón que necesitan decir y que son así, porque son intelectuales públicos, digamos, ¿no? Intelectuales públicos en el sentido, quiero decir, que a ellos les interesa que su palabra tenga esa... Tenga ese peso. Claro, que tenga esa aparición, pero a los que no quieren tener esa aparición, me parece que también hay que respetarlos un poco. Yo cada vez veo más escritores que se retiran como de redes sociales y cosas así. Sí. Yo no, las manejo de otra manera, digamos, pero tengo participación y me divierte. Pero creo que también tiene que ver un poco con esa demanda, ¿no? Como, explícame esto. Sí, dale sentido a mi vida, dale sentido a lo que me pasa. Claro, contené mi angustia, dale sentido a esto. Bueno, qué sé yo, no puedo. No sé. Muy bien. Parece que está muy bien ese pedido, déjenme en paz. Y te pregunto, ¿hay algún escritor, escritora en América Latina o en cualquier parte que vos estés particularmente esperando qué es lo que va a escribir sobre esto? ¿O se te ocurrió esa pregunta como alguien que vos pienses quién? Sí, de mi edad, de mi generación sobre todo, que es lo que a lo mejor los que más me interesan, Carolina Sanín. Colombiana. Muy buena. Porque me parece que ella tiene una vocación pública, por un lado. Total. Luego es brillante. Y luego puede pensar también y además está hipereducada. Entonces puede pensar con elementos de literatura clásica, de filosofía y de un montón de cuestiones que no son tan comunes en mi generación y no lo hace... Lo hace de una manera bastante insolente, pero no de una manera arrogante, que eso me interesa. Tiene como la insolencia de las personas que pueden pensar con cierta profundidad. Así que sí, de Carolina me interesa. No de muchos más, y no me interesan los diarios tampoco no. Esa cosa de hoy me levanté y me puse el pijama, no te... Y no, bueno, todos hacemos lo mismo, ¿no? Estamos todos haciendo lo mismo. Claro, salvo que lo escriba Sebald, no me interesa demasiado, ¿no? Claro, quizás alguien que esté como un enfermero por ahí, alguien que esté como también viviendo algo distinto. Sí, pero también me parece como que eso me interesa más como, la verdad me interesa un poco más en la crónica periodística. Claro, la crónica. En la crónica periodística sí. En general, o sea, me parece que los periodistas que saben contar crisis y que saben entrevistar bien y qué sé yo, me parece que finalmente se convierten en mejores libros que los libros de mi experiencia es esta, pienso, qué sé yo, en el libro de Chernobyl de Alexeyevich, por ejemplo. Claro. Ese trabajo me parece como un trabajo monumental, y además un trabajo monumental de escuchar al otro. Ella creo que tiene un capítulo solo donde más o menos se pregunta por qué estoy haciendo esto y nada más, y después da la palabra, y como eso sí me interesa más, y eso es una cosa que le reclamo al periodismo, como dar la palabra a los demás, no tomar la palabra tanto. Me parece que eso es un problema también de lo que estábamos hablando de hoy, como esa necesidad también del escritor, de tomar la palabra. Es porque no se la das a la gente que le está pasando, no sé. A mí me parece más interesante. Sí, a mí también, honestamente. Bueno, creo que ya estamos con los tiempos, así que te dejamos, te liberamos, y muchísimas gracias a todos los que sintonicen esto. Y bueno, nos vemos el próximo. No, gracias a ustedes. Adiós.